Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Él sea quien nos hable y vamos a orar. Él puede cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por este día. Y gracias, Señor, aún por esta palabra que tú hoy nos das. Gracias porque tú eres fiel con nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros oídos espirituales, sean nuestros ojos espirituales abiertos, Señor Jesús, y que esta palabra pueda aún entrar en nuestras vidas y transformarla con ese poder que ella tiene, la que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer una escritura bastante conocida para muchos. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Esta escritura también se encuentra en Mateo y en Marcos, contada con algunos detalles ínfimos. Pero vamos a leer allí en Lucas. Esta es la escritura donde un paralítico es traído a Jesús y que rompieron el techo y que por allí lo introdujeron. Y dice así, Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Era un día cualquiera de la semana. Por lo visto no era el sábado, que era el día de reposo, porque tenían las reuniones en la sinagoga en ese día. Pero estaban en una casa. Dice que estaban allí en ese momento los fariseos sentados, y me imagino que mucha gente más parada dentro de esta casa y tantos otros más afuera. Jesús había venido y estaba haciendo lo que él fue llamado a hacer, lo que él vino a hacer: traer la palabra de Dios, traer ese evangelio de poder. Dice que el Espíritu de Dios estaba con poder sobre él, trayendo esa palabra de vida. Y él mismo lo dice en San Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nunca Jesús iba a traer una palabra de muerte. Nunca Jesús iba a traer una palabra que no era viva. Esa vida, vida eterna, paz, alegría, gozo. Allí en esta reunión, como les decía, aparte de muchas personas que había, era casi un concilio, casi
una reunión tan importante que estaban los fariseos, no se movían así nomás a cualquier lugar, porque ellos aún decían que cualquier otro que estaba cerca de ellos era pecador, y ellos ni se juntaban. Pero estaban acá en esta reunión cerca de Jesús para escucharlo, para ver cómo podían cazarlo, porque de pronto también querían matarlo. Desde estos tiempos, ya casi comienzo de su ministerio. Y ahí se habían reunido los escribas y fariseos de distintas regiones de ahí de Galilea, distintas aldeas de Judea, de Jerusalén. Era casi un concilio. Pero lo que allí había pasado quizás sorprendía o no se podían imaginar muchos de los que estaban allí lo que iba a suceder y lo que sucedió. Por lo visto no se podía entrar, no entraba una persona más en esa habitación, en esa casa, menos un hombre con una camilla, menos. Entonces este hombre estaba paralítico y estos muchachos, hombres, en esta escritura no lo dice, pero en Marcos, si no me equivoco, dice que eran 4 aquellos que llevaban esa camilla. ¿Y cómo hacemos para meterlo? ¿Cómo hacemos para que nuestro amigo llegue delante de Jesús? Quizás llegando a esa casa, dijeron, mire muchacho, está llenísimo, nos volvemos. No vamos este culto, mira, no tengo dónde sentarme, me vuelvo a la casa. No, salimos de la casa, mira el sol, está lloviendo, no, yo no voy, hace frío. Ayer tan lindo que estaba, hoy está más fresco, no, yo no voy nada. Las casas de aquella época estaban hechas de barro, con sus techos tenían unos postes y allí encima de estos postes paja y encima de esta paja lo hacían de barro. Entonces dice que los muchachos con esa obra ingeniosa que ellos tenían, quizás habrían visto por algún lugar donde estaba Jesús y trataron de romper el techo lo más cerca de él. Y allí, cerquita de su presencia, cerquita de Jesús, abrieron un agujero. La sorpresa de Jesús, que al momento calculo que empezó a caer tierra y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pero posiblemente pueden haber sido medio albañiles, medio ingenieros estos muchachos. Vamos a romper el techo. Abriendo el techo comenzaron a sacar estas tejas o estas losetas de la manera que estaba hecho. Abrieron y pudieron meter allí la camilla, bajándola quizás con cuerdas o con alguna sábana, pero lograron que el paralítico llegase delante de Jesús. Me imagino unos minutos antes allí Jesús hablando y de pronto, esperen, algo está pasando. Algo se está moviendo aquí con fe. Hay alguien que busca más de lo que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, quiere. Y eran estos muchachos abriendo allí el techo. Cuando este paralítico llegó delante de Jesús, dice la Escritura que antes que nada, posiblemente vio al paralítico allí, pero lo que Jesús vio es lo que muchas veces nosotros no podemos ver. O es algo que de pronto no lo podemos entender o no sabemos cómo demostrarlo. Dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo hago yo para ver tu fe? Dice en Hebreos que a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hacemos. Pero Jesús vio la fe de ellos. Me imagino la carita de los 4 muchachos allí mirando por el agujero ya, porque ellos no bajaron, solamente bajaron al paralítico y mirando por ese agujero, quizás con el temor de que no se derrumbe todo el techo, ya habían empezado a desarmarlo. Y miró la fe de ellos. No esperaron que Jesús salga del lugar. No esperaron que Jesús termine la reunión e iban a encontrarlo. Ni pidieron siquiera como haríamos hoy,
Pásame el link de la reunión, después la escucho, después la veo. No, yo la miro por el Face porque estoy más cómodo en mi casa, mientras tomo mate, miro la reunión. Por estos días que no he venido, estuve mirando algunas reuniones y en la casa uno sí se distrae. Mientras está tomando el mate, que ya algo tiene que hacer, que quizás ir a comprar para cocinar, que algo se acordó de que tiene que limpiar, que acomodar, que alguien se levanta, que alguien habla y no es lo mismo. No, después yo lo veo por YouTube, yo lo veo por Facebook, pero cuán cómodos somos hoy, cuánto dejamos que Dios, no permitimos que Él obre nuestras vidas. Porque mire, y también me puse a pensar, desde el momento que nosotros nos levantamos y desde ese momento que nosotros comenzamos quizás a asearnos, cambiarnos, tomar un desayuno, prepararnos para la reunión, ese es el momento donde ya nuestras vidas comienzan a llenarse de fe, porque voy a la casa de Dios, voy a alabar a Dios, voy a encontrarme con mi amado. Y eso es lo que Dios está mirando en nuestros corazones. Esa es la actitud que Él está mirando, porque es esa la actitud que vio en estos muchachos. Fe, cosa que nosotros no la podemos ver, pero Él sí la ve. Yo no puedo decirte, vos estás escuchando hoy con fe. Yo no te lo puedo decir porque yo no soy el que dice que es fe y que no es fe. Yo digo, si tú estás aquí es porque quieres escuchar la palabra de Dios. Si tú estás aquí es porque quieres alabarle a Dios. Y hay un grado de fe seguro. No recuerdo ninguna ocasión en que Jesús fue a buscar a alguien, golpearle la puerta, decirle, che, mirá, te estaba esperando, comenzó la reunión y todavía no llegaste. No, más bien, todos seguían a Jesús. Nos hemos acostumbrado hoy a que una expresión que tenía mi abuelo era cristianos carretillas, que hay que andar empujándolos. Todo el tiempo hay que andar empujándolos. Buscaban a Jesús. Las escrituras nos dicen repetidas veces, seguían a Jesús, buscaban a Jesús, venían a Jesús. Jesús mismo nunca insistió a nadie que le siga, le dijo, sígueme. Y siguió caminando. Sígueme. No es el evangelio, no se puede obligar a nadie. Sígueme. Eso es fe. Muchos de los que Él le dijo, sígueme, dejaron al instante sus cosas y continuaron caminando. Con Él, le siguieron. Aún le seguían sin conocerle, le seguían sin pedir, no, yo quiero ver cuál es tu poder, yo quiero ver cuál es tu gloria. No, dejaron sus cosas y comenzaron a seguirle. Pero hay otra cosa que vemos de Jesús, que nunca trató a nadie con desprecio. Nunca a alguien que se haya acercado lo despreció. Nunca le dijo, no, pará, vos sos demasiado pecador, no te podés juntar conmigo. No, vos sos esto, vos sos lo otro, no. Ni siquiera los fariseos los evitó, porque que aún ellos trataban de matarlo, y conocía su corazón, conocía que pensaban mal de él. Ni a los gentiles, ni les dijo, no, ustedes no son dignos de estar acá, ni de escuchar el evangelio, ni de ser salvos. Más bien, le dijo, al que viene a mí, no lo echo fuera. Fe. Tantos ellos como Jesús tenían presente quizás aquellas palabras que hace muy poquito tiempo las había dicho Juan el Bautista, repitiendo las palabras que ya conocían del profeta Isaías. Y esta escritura que decía Juan, las encontramos también en unos capítulos anteriores. En Lucas 3, del 4 al 6 la voy a leer.
Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Todos tienen el derecho a recibir esta salvación. Pero hay algo importante: preparar el camino. Y este preparar el camino es como esa pala que allana el camino. Es como esa pala que cuando hay un pozo, rellena. Cuando hay algo que está levantado, lo baja. Cuando hay algo que está torcido, lo endereza. Y esta pala es esa fe. Esa fe que aún dice: todo valle sea rellenado. Los que estaban verdaderamente arrepentidos, aquellos que se encontraban humillados, serán salvados y quedarán satisfechos. No, y podemos ponerlos aquí: en todo valle será rellenado. A estos muchachos, ¿qué importa lo que me digan? ¿Qué importa que digan que yo haya roto el techo? ¿Qué importa que me digan qué estás haciendo? ¿No ves que estás arruinando el culto? ¿Qué venís a pedir que Jesús te sane en medio de la reunión? No les importaba, necesitaban a Jesús y allí estaban. Pero también en este mismo versículo encontramos, dice: todo monte y collado sea rebajado. Pero los encontramos allí muy almidonados y seguro bien vestidos a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, orgullosos, arrogantes, que necesitaban ser humillados. Necesitaban que esos montes sean bajados, y esos montes, por lo visto, no fueron bajados. Hubo algunas ocasiones donde algunos de los fariseos decían: queremos conocer a Jesús. Pero la historia no dice, la escritura no dice, y le siguieron a Jesús. Su arrogancia, quizás mirarlo a Jesús así con recelo desde lejos: ¿quién sos vos? Y como pensaban en su corazón: vos te hacés el Hijo de Dios, vos te hacés el Dios. Dice: lo tortuoso, lo torcido se haga recto. Aquellos que caminaban fuera de la honradez, aquellos que vivían de una manera deshonrosa. Y quizás podríamos poner un ejemplo: aquellos que eran recaudadores de impuestos, que traicionaban y robaban a la gente. En pocas palabras, uno de ellos era Mateo, que después le dijo: sígueme. Y dice que dejando todo le siguió. Él era un recaudador de impuestos. Lo áspero sea suave. Aquellos soldados que apretaban y presionaban a la gente aún para sacarle dinero, aún por su poder trataban mal a la gente. También estos podían ser domados y ser afinados. No había nada imposible para Dios, pero el camino para que Jesús entre debía ser allanado. El camino para que Jesús entre debía decir: yo necesito, yo estoy aquí porque necesito. Y el resultado final sería que toda carne, tanto judíos, gentiles, fariseos, todos podían recibir la salvación. En esta primera venida, Jesús ofreció esta salvación, aunque no todos la recibieron. Vemos que aún los que quedaron con Jesús eran muy pocos. Después el Espíritu Santo comenzó a levantar una nueva iglesia. Y estos muchachos tenían una fe especial. Una fe quizás parecida a la que tuvo aquella mujer que dijo: si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salvo. Una fe que, así como la de Zaqueo, que decía: yo quiero ver a Jesús, y se subió a ese árbol.
No me importa lo que me digan, no me importa mi estatura, no me importa la posición social que yo tengo. Yo quiero ver a Jesús. Una fe como la de Bartimeo, que podía gritar aunque le digan: cállate, no molestes al maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, yo te necesito. Una fe como la del centurión, que decía: solo di la palabra y sanará. Una fe quizás como aquella gente que seguía a Jesús a los lugares desiertos para escuchar su palabra. Una fe que no les importaba dónde iban a pasar la noche, una fe que no les importaba qué iban a comer al mediodía, a la tarde, a la noche. Si no hay para comer, yo no voy a esa reunión, ¿Qué tenés para darme? Si no hay algo, si yo no puedo recibir algo material, yo no voy. Una fe que podían hacer lo que sea para estar cerca de Jesús. Una fe que sabemos que encontramos reposos para nuestras almas turbadas, como Jesús lo decía: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Sabían que en Jesús había reposo, sabían que delante de Él sus almas iban a ser saciadas. Dice que cuando Jesús vio la fe de estos muchachos, no solo de los que los llevaban, también del enfermo, porque este era paralítico, no estaba inconsciente. Entonces, no sabemos, la historia no nos dice quién fue el de la idea. No sabemos quién fue el de la idea. Vamos a ver a Jesús, a ver si Él lo puede sanar. No, posiblemente el mismo paralítico dijo: llévenme, muchachos, yo que no puedo ir. Pero dice que Jesús vio la fe de ellos. Tampoco se pusieron a calcular el gasto de los daños que hicieron. Si usted va a un lugar, sé que no lo haría, y de pronto se encuentra con que está lleno el salón y usted no puede entrar, yo no sé, quizás no lo haría de empezar a romper la pared, sacar la ventana y las puertas para poder entrar. Ellos no calcularon los gastos. No dijeron: ay, mirá, no, ese congreso está muy lejos, yo no pienso pagar el colectivo. No, hay que pagar X cantidad de dinero para comprar esos libros para poder estudiar. No, yo no lo hago. No dijeron: no, la verdad que hay que poner ofrenda. No, yo no voy. ¿Para qué voy a gastar? No, dijeron: lo que sea necesario, cueste lo que cueste, no importa, pero yo quiero estar con Jesús, yo quiero ver a Jesús, cueste lo que cueste. Seguro que después tuvieron que pagar el techo de esa casa. Vaya a saber de quién era. Y quizás dijeron: bueno, a ver, ¿qué te debo? Te vengo a arreglar el techo. Nosotros lo rompimos. Que nada impida, que nada te impida estar con Jesús. Que no te impida el dinero, que no te impida el clima, que no te impida tus gustos, que no te impida ni siquiera una enfermedad, porque es delante de Él que aún puedes ser sano. Que nada, no pongas de excusa para estar delante de Él. Delante de Él todo es transformado, delante de Él todo cambia. Dice que al ver la fe de los hombres, dijo: tus pecados te son perdonados. Algo llamativo Jesús en este momento hizo. Jesús estaba poniendo en claro lo más importante en la vida. Caminar, viendo que lo metían en una camilla, no le dijo: bueno, ahora levántate, anda caminando. Espera, que oremos por tus pecados también. No le dijo tus pecados. Fue necesario que esa fe esté en primer lugar para que los pecados sean perdonados. Ser salvo era lo más importante. Obtener la vida eterna es lo más importante. Por eso lo dijo en San Juan 3:16 y 17.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y cree es tener fe, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que tiene fe no se pierda, y es Él que le da la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mira, hay un regalo que Dios nos da y es la salvación. Pero aquel que cree recibe vida eterna. Y el que no cree no es que, no, yo soy mantequita, yo me mantengo al margen. Tu incredulidad o la incredulidad de ese que dice, no, a mí no me vengas a hablar del evangelio, a mí no me interesa tu Dios, yo tengo mi Dios, ¿sabes? Ese es condenado. El no creer en Dios, el decir, el haber escuchado esa palabra y no reaccionar con fe, ¿sabes? Es el caminar, pero ¿qué importa? ¿Qué importa lo que yo haga? ¿Qué importa mis actitudes? Aún conociendo nos animamos a vivir sin fe, nos animamos a que no nos importe nada las cosas de Dios. No nos importa la iglesia, no nos importa nuestra vida, no nos importa ser ejemplo, no nos importa alabar a Dios, exaltarle, no nos importa orar, no nos importa leer la Biblia. Eso es falta de fe. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me va tan mal? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Aún Jesús en la misma oración decía, perdónanos nuestras deudas. Primero, perdónanos. Y después, casi al último de la oración, como si fuese ya con menos importancia, pero no dejaba de ser importante lo que estaba en la oración, líbranos del mal. Líbranos del mal, líbranos de las pestes, líbranos de enfermedades, líbranos de que el maligno pueda tomar nuestras vidas, líbranos, por favor. Debemos recordar que muchas enfermedades son por causa del pecado. ¿Sabías? ¿Sabías que por causa del odio tantas enfermedades en nuestros cuerpos, y cuando nosotros logramos perdonar el odio, el rencor, la amargura, todo eso se va? Y tantos dolores en nuestros cuerpos, dolores de cabeza, dolores que ni sabemos cómo explicarlos, y de pronto con perdonar se va. Decía el salmista, Salmo 32, versículo 3 al 5, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Callé de qué? Mientras que dejé de hablar con mis amigos, mientras que dejé de no sé de qué, mientras que dejé de orar, mientras que dejé de pedirte, mientras que dejé de perdonar, se envejecieron mis huesos. Empezaron los dolores, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Cuando nosotros vamos delante de Dios, pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos puede perdonar. Sí, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada grande y no hay nada que Dios no pueda perdonar cuando venimos a Él en fe, cuando venimos a Él arrepentidos. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Volvamos allá a ese recinto, a ese lugar donde estaban reunidos. Recordemos que ahí estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley,
Y me imagino el pueblo común estaba allí parado, todos apretaditos, uno a la par del otro, queriendo escuchar a Jesús. Pero aquellos que estaban para criticar a Jesús estaban allí sentados. Buscaban cómo prenderle a Jesús. Estaban dispuestos, ni siquiera estaban dispuestos a dejar su vida para seguirlo. Más bien buscaban cómo matarlo. Pero aún palabras que él dijo después fueron las que lo condenaron. Y Jesús sabía para qué estaban ellos. Ni siquiera se privó. Todavía como que lo hizo a propósito y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Oh! ¿Cómo puede ser que Él te perdona pecados? Fueron las palabras que después lo crucificaron, porque dijeron: este se hace Dios. Este se hace el Hijo de Dios. Blasfema contra Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecado, aún como lo decía la ley. Lucas 5:21 dice: porque los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, a pensar, a hablar entre ellos: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este que viene a decirnos tus pecados te son perdonados? ¡Oh! Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los llevó al límite de su arrogancia. Les dijo: a ver, si yo digo tus pecados te son perdonados, a ver qué va a pasar. Si bien él lo hizo de una manera sincera, pero había unos que se iban a levantar. Esos montes que no querían ser bajados para que la presencia de Dios entre. Allí se levantaron. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que puede decirle a alguien tus pecados te son perdonados, cuando solamente Dios lo puede hacer? Versículo 22 dice: Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, no hacía falta ni que le digan en voz alta, miraba su corazón. Así como pudo ver el corazón de estos muchachos y dijo: qué fe que tienen. También dijo, miró el corazón de estos y dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Sabía que para ellos ambas cosas eran imposibles, porque no la podían hacer. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, allí lo miró al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Wow, nuevamente sorprendidos. ¿Quién es este que perdona pecados y ahora levanta paralíticos? ¿Quién es este que tiene tanto poder, así como decían los primeros versículos, lleno del poder de Dios? Una sorpresa más para sus ojos y bronca para sus corazones. Odiaban a Jesús. ¿Quién es este que viene a cambiar nuestras estructuras? Estábamos tan cómodos con nuestra religiosidad y ahora viene uno que hace las cosas distintas. Ahora viene uno que se junta en una casa y ya no se junta solamente en la sinagoga. Ahora uno que se junta con los pobres, con los afligidos. Ahora hay uno que perdona pecado, ahora hay uno que sana. Y es cambiada nuestra estructura de que solamente tienen que respetarnos a nosotros. Vienen a cambiar nuestras tradiciones. ¿Quién es este? Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No hay nada imposible para Dios. Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
¿Habrá algo que Él no pueda perdonar? ¿Sabes? El hombre tiene la capacidad de señalar y juzgar. Pero Dios, al que viene delante de Él, no le echa fuera. Pero Dios, al que viene con fe, perdona, sana. Aquel paralítico tantas veces posiblemente había estado en la sinagoga. Tantas veces quizás lo vieron en las calles. Lo vieron siendo llevado por sus amigos, por sus parientes. O tan solamente tirado en algún rincón, en alguna esquina, pidiendo un poco de limosna. Nunca hicieron nada. Ahora caminaba. Y no solamente caminaba, no es que solamente dijo, bueno, gracias Señor, muchas gracias por esta sanidad, te dejo mi camilla, me voy yo a hacer mi vida. Dice, toma tu lecho y anda. Dice que allí comenzó a alabar a Dios y no solamente él glorificaba a Dios, sino todos los que estaban allí en el recinto también glorificaba, excepto los fariseos. Excepto aquellos doctores de la ley, excepto aquellos que no querían a Jesús. Toma tu lecho. Me pongo a pensar por qué le decía toma tu lecho, así como le dijo al del estanque de Betesda, toma tu lecho y anda. ¿Sabes? Hoy en día quizás utilizamos una silla de rueda. ¿Qué indica esa silla de rueda? Esa silla de rueda indica que tú no puedes caminar. Cuando tú ya estás parado a la par de las sillas de rueda, Dios ha hecho un milagro. Esa silla de rueda es testimonio. Unas muletas parecidas a aquellas son un testimonio de lo que Dios hace. Toma tu lecho, allí donde estabas tirado, donde estabas acostado, ahora va a ser de testimonio que tú ya no lo necesitas más, que tú ya lo puedes tener ahí al lado tuyo. Es más, lo puedes dejar en una repisa en tu casa o paradito ahí. Nadie usa el anteojo porque tan solamente quiere verse fachero, lo usa el anteojo porque no ve o necesita mirar o necesita ver mejor. Imagínate, puedas decir, no necesito más, ahora veo. Como aquel ciego que decía, ahora veo. Lleva esto, será de testimonio para lo que Dios hizo. Hoy en nuestros días, ¿saben lo que sirve de testimonio? Esos estudios que nos hacemos. Y que estos estudios indican que está todo mal y el próximo hizo Dios un milagro. No hay nada, el tumor no está, los valores se han mejorado, las radiografías que indican que todo estaba mal y ahora todo está en orden. Testimonio de lo que Dios ha hecho. Y me acuerdo, pensando en estas palabras que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Me acuerdo de aquella mujer que siendo encontrada en el acto mismo de adulterio, lo llevaron delante de Jesús diciendo, debe ser apedreada, porque la ley lo dice. Pero Jesús, quien tenía toda la autoridad para condenarla, agachó la cabeza y ¿sabe lo que hizo? La perdonó y le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. No pudieron condenarte porque también tienen pecado. Pero yo te digo, tus pecados te son perdonados. Pero no tan solamente le dijo, anda, vuelve a tu vida normal como tú quieras. ¿Qué le dijo? Anda y no peques más. A otro le dijo, no peques, no vaya a ser que te venga otra cosa peor. Qué importante tener esa actitud de cuando somos perdonados, cuando somos sanados, venir delante de Dios a glorificar, porque eso es lo que Él quiere, que su nombre sea glorificado. Y si nos da algo es para gloria suya, y si nos quita algo también es para gloria suya. Amén. Yo no sé cómo está tu vida hoy.
No sé si estás necesitado de sanidad, si necesitas ponerte a cuenta con Él. Quiero que sepas que hay uno que te dice que va a mirar tu corazón, ese corazón que se acerca a Él con fe, y que quizás ni tengas que hablar, ni tengas que decirle perdóname, porque tan solamente cuando tú te acercas con un corazón sincero es cuando Él ve tu corazón. A veces ni las palabras, porque estos muchachos abrieron el techo y no le dijeron: che, Jesús, aquí te traemos un paralítico lleno de pecado. No le dijeron. No dice que ellos hayan hablado. Ellos solamente actuaron con fe. ¿Cuántas veces la actitud de nuestro corazón tan solamente no es cerrar nuestros ojos y agachar nuestra cabeza y decir yo no puedo más? ¿Cuántas veces la actitud de nuestro corazón es tan solamente ponernos de rodillas, agarrarnos la cabeza y decir qué mal que estoy? No sé. No sé en la forma que tú quisieras pedirle a Él que te ayude. Pero vamos a orar hoy. Y tú haz como tú quieras. Pero ven a Él sabiendo que Él no te va a despreciar, sabiendo que Él puede aún tocar tu vida y traer sanidad. Amén. Señor, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque eres tú quien has convocado nuestras vidas. Y hoy venimos a ti, Señor. No sabemos quizás ni cómo hemos llegado. Señor, quizás somos de lo que nos encontramos en esas camillas. O quizás, Señor, somos como ese amigo que ha traído a otro. No sabemos si ese que estaba en la camilla fue por voluntad propia, pero estaba delante de Jesús. Delante de ese Jesús misericordioso que no le dijo: tú estás así a causa de tus pecados, tú mereces la condenación. Miró su vida con amor, con misericordia. Y lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Señor, hoy necesitamos de ti. Necesitamos que limpies nuestros corazones. Necesitamos que perdones nuestros pecados. Y sabemos que eso es lo más importante. Pero tú también, en tu amor y tu misericordia, Señor, traes sanidad. Manifiéstate hoy. Trae sanidad sobre esos corazones, sobre esos cuerpos, Señor Jesús. Señor, nuestras almas están dolidas tantas veces, rotas, quebradas, Señor, con ataduras también. Manifiéstate hoy sobre ese que viene con fe, Señor. Y aún me animo a ser como aquellos amigos de este paralítico, poder acercar delante de ti a aquel que necesita. Pero donde tú estás todo es transformado. Donde tú estás no hay nada imposible para ti. Señor, te pido que hoy mires el corazón de cada uno de estos mis hermanos. Señor Jesús, y aquel que quizás se pone de pie diciendo te necesito, o aquel que tan solamente agacha su cabeza. Tú conoces el corazón, quizás se arrodilla, no sabemos. Pero Señor, mira, ven con tu poder, ven con ese poder que aún dice en la Escritura que ese poder de Dios que estaba en Jesús y
que sabemos que hoy está en este lugar, porque tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Trae sanidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, aquellos corazones que están en pecado sean libres. Así como tú le dijiste, tus pecados te son perdonados, y puedan sus bocas proclamar que tú eres el Rey, que tú eres aquel que perdona, que tú eres aquel que no condena, tú eres aquel que da vida eterna. Que quita aflicción, que quita la amargura, que quita el dolor, que quita la pena. Una vez más, muévete en medio nuestro. Una vez más, ten misericordia, perdona nuestros pecados. Una vez más, toca nuestros cuerpos.